Bien, buenas tardes y bienvenidos a una nueva propuesta del Foro por el Pensamiento y el Diálogo. Hoy Antonio Viñao Frago nos ofrece la conferencia La nueva ley de educación, una reforma más. Va a ser presentado por Francisco Salmeno Jiménez, que es también profesor catedrático de Historia Contemporánea, doctor en Historia Contemporánea, y bueno, pues le cedo la palabra a él para que empecemos el acto. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero daros a todos la bienvenida en nombre del Foro por el Pensamiento y el Diálogo de Ciencia. Nos convoca a este acto la puesta en marcha de una nueva ley educativa en España, en vigor desde enero pasado. La octava, aunque es difícil llevar bien la cuenta por la velocidad a la que se sucede. Estoy convencido de que en algún lugar ya estarán preparando la novena. Las principales novedades de la nueva ley suenan bien a mis oídos, con el currículo enfocado al desarrollo de las competencias, con la desaparición de los aborrecidos estándares de aprendizaje, con la importancia que la ley otorga a la educación inclusiva, con la vista fijada en poder atender la diversidad de necesidades del conjunto del alumnado, arrinconado al falso dilema de la ley del esfuerzo, en que la realidad hacía imposible el desarrollo educativo de un número importante de niños y de jóvenes. Así, la LOMLOE, que así se la conoce, recupera los programas de diversificación curricular que eliminó la LOMCE, que así se le conocía. También es de mi agrado la prioridad que otorga a la escuela pública, lo que constituye una novedad importante, pues las leyes anteriores no contemplaban, al menos con esa claridad, este principio, aunque pueda parecernos extraño. Y es de destacar su promesa de potenciar el primer ciclo de educación infantil, una imperiosa necesidad postergada desde hace muchos años. Como decía, en España tenemos una nueva norma educativa cada 5 años. Es la media que se registra en lo que se refiere a las leyes educativas no universitarias aprobadas en los últimos 40 años, aunque no todas han supuesto cambios integrales en el sistema. Desde la transición a la democracia se han aprobado 8 normas. Una propuesta de UCD en 1980, 2 a cargo del Partido Popular en 2002 y 2013, y 5 con un gobierno socialista en el gobierno. 1985, 1990, 1995, 2006 y 2021. Hay quien dice que otro gobierno, otra ley educativa, y que no hay cambio de gobierno sin una ley orgánica de educación. Pero esto no es cierto. Hubo en una ocasión un serio intento de conseguir un consenso educativo en el que todos sus participantes llegaron a ponerse de acuerdo. Aunque finalmente el Partido Popular, sabedor de que ganaría las próximas elecciones, dadas las repercusiones sociales de la enorme crisis de 2008, se negó a ratificar el acuerdo de sus representantes. Tenemos la fortuna de que hoy nos acompaña Antonio Viñao Frago, una persona que conoció estos detalles muy de cerca. Menciono la fortuna porque si alguien nos puede ayudar a entender esta nueva ley, y si alguien nos puede explicar por qué ha sido imposible en España, al contrario de lo ocurrido en otros países de nuestro entorno, un consenso educativo en todos estos años, sin duda es él, quien estuvo implicado en el único intento que estuvo a punto de fructificar. Pienso que los profesores siempre lo somos, aun cuando debamos jubilarnos, de modo que como profesor debemos tratar a Antonio Viñao, quien ha sido catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia y director del Centro de Estudios para la Memoria Educativa. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la International Standing Conference for the History of Education y presidente de la Sociedad Española de Historia de la Educación. Sus líneas de investigación básicas son la alfabetización, la historia de la alfabetización y la cultura escrita, en especial la lectura y la escritura como prácticas socioculturales, la historia del currículum y de las instituciones docentes, organización escolar, libros de texto, espacio y tiempos escolares, la del proceso de profesionalización docente y de la enseñanza secundaria. Suele publicar asimismo trabajos sobre temas de política y administración educativa. Ha publicado una gran cantidad de trabajos en libros y revistas especializadas. Una enumeración de sus títulos sería inviable por su extensión su intervención hoy. De modo que citaré Escuela para Todos, Educación y Modernidad en la España del siglo XX, Leer y Escribir, Historia de dos prácticas culturales, Tiempos escolares, tiempos sociales, y citaré también el título de un trabajo poco conocido, pero que a mí me ha resultado de mucha utilidad en mi tarea de investigación histórica. El Colegio Seminario San Fulgencio, Ilustración, Liberalismo e Inquisición, publicado en la excelente revista Arias en el año 1985.
En su excelente investigación analizó una importante institución educativa murciana, olvidada a pesar de formar a la mitad de los ministros de los gobiernos progresistas españoles. Pero sobre todo Antonio Viñao es un destacado defensor de la escuela pública, a la que perteneció antes de incorporarse a la universidad, como maestro y como gestor de la antigua Delegación de Educación, donde fue secretario. Pude comprobarlo de primera mano cuando tuve la suerte de coincidir con él en la dirección de la Asociación para la Mejora y Defensa de la Escuela Pública de la región de Murcia, AMIDEL, una asociación ya desaparecida y que durante algunos años se convirtió en un potente foro que intentó defender a la escuela pública de las fuertes acometidas que sufrió en aquel momento. El título de la charla que hoy nos ofrece, como conocen, es La nueva ley de educación, una reforma más. Os dejo con él. Gracias, Antonio. Siento que ustedes tengan que seguir con la mascarilla, pero a mí me han dicho que si quería podía quitarme. Muchísimas gracias. Buenas tardes, primero, y muchas gracias al foro y a las personas, a ti Paco también, por lo que acabas de decir ahora, y a las personas que pensaron que yo podía estar de nuevo aquí. De nuevo digo porque me decían ahora que la última vez que estuve fue en el año 2013 con motivo de la NOMCE. Entonces espero que dentro de no sé cuántos años pues tenga que venir otra vez aquí, habrá una ley nueva y a lo mejor si estoy bien para esas fechas ustedes piensan que yo les puedo decir. Bien, el título de la charla es este que ven, y lo que yo voy a hacer es voy a utilizar un PowerPoint que no es más que un texto, esquema. Es un esquema que yo que lo estoy viendo aquí hace que no me pierda, que sepa más o menos por dónde voy, y que a ustedes también, si la mente en algún momento se les va y como es lógico pues piensan en otras cosas, o a partir de lo que digo yo piensan cosas que van mucho más allá, pues entonces en un determinado momento miran ustedes y el esquema está ahí. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a hacer una serie de consideraciones previas que se aplican a todas las leyes y reformas. Esta es una más. Entonces, hay cosas que se pueden decir y que tienen que ser tenidas en cuenta en este caso y en otros casos. Luego después de eso, explicaré cuáles son los principios, valores que según la LOMLOE definen o se intenta que efectivamente se apliquen. Frente a eso, en el contraste, explicaré los mismos principios, los mismos no, otros, en parte, que rigen la política educativa que el PP ha tenido y tiene hasta ahora. Y luego, por último, plantearé una serie de cuestiones, problemas que la aplicación de la nueva ley tendrá. ¿Cuáles son las posibilidades suyas? ¿Qué posibilidades abre? ¿Y qué limitaciones tiene? En síntesis, el esquema que pienso seguir es ese, procurando no gastar mucho tiempo y que por lo tanto quede luego algo de tiempo para que podamos hablar. ¿Qué tipo de consideraciones tiene que tener en cuenta cualquiera que se acerque a una ley nueva, a una reforma nueva? Las leyes educativas pueden modificar la realidad. Digo que pueden porque efectivamente modifican siempre algo, pero no a corto plazo. Si quisiéramos saber si una reforma nueva tiene efectivamente o cumple los objetivos que se fija, tendríamos que pensar a un mínimo de 25 años. Piensen que durante por lo menos 50 años el profesorado, y desde luego en los próximos años el profesorado que aplique esta ley va a ser el profesorado que hay ahora. Es decir, en el supuesto de que esta ley partiera de la, vamos a decir, idea de que necesita un profesorado con un tipo de mentalidad dada, tendríamos que necesitar para formarlo para que se saliera 25 años. Como mínimo. Luego,
la realidad la modifican, pero solo parcialmente, porque muchas veces lo que casi siempre pasa es que toda ley, toda reforma nueva tiene consecuencias y vamos a decir, efectos que incluso los promotores de esa reforma no quisieron. Segundo punto, la aplicación de cualquier reforma nueva, de cualquier ley, no opera en un vacío. Es decir, para que se aplique, para que sea virtualmente, para que tenga unos efectos mínimos, necesita un apoyo social, es decir, profesorado, familias, clima social, un ambiente social favorable a aquellos principios y valores o aquellas ideas que están detrás de ellos. Y, como es obvio, que no tengan mucha fuerza aquellas resistencias que toda reforma o que toda ley promueve. Promover lo digo en el sentido de que quiera o no origina. Resistencias en todos los agentes que en el sistema están, en el profesorado, empresas, iglesias, partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, repito, la resistencia que en el clima o el ambiente de la época y del momento ese exista, depende de que sea propicio, más o menos o no. Tercer punto, la aplicación de las leyes, toda ley es una norma general, amplia, no puede prever la multiplicidad de situaciones, de casos, y sabemos todos los quienes hemos estado en temas como son estos, que la enseñanza es una actividad situacional, es decir, los docentes sabemos que cada día tenemos que enfrentarnos a una situación distinta. El alumnado puede ser él mismo, pero no es él mismo. Cada día no llega al aula igual, cada día yo mismo no llego al aula igual, cada día el contexto no es igual, y yo tengo que aplicar unas normas y una ley que alguien aprobó, pero en un contexto dado. Si el contexto resulta que es otro, si el tipo de alumno es otro, si la edad del alumno es otra, yo tengo que pensar qué principios o qué valores son esos y cómo aplico, cómo determino y cómo juego yo con la realidad que tengo. El cuarto punto, importantísimo, los otros también, pero en la situación que hay ahora más. España, de hecho, en educación es un Estado federal. He modificado el texto en los últimos días 2 veces. Primero puse cuasi federal, luego quité lo de cuasi, luego lo puse y luego otra vez decidí dejarlo así. Legalmente no, formalmente no, y el problema es ese, pero de hecho sí. ¿Qué quiere decir eso? Que las administraciones autonómicas pueden poseer, y de hecho poseen y aplican, valores y principios, es decir, políticas que se contraponen a veces a las que el gobierno central mantiene, a las que las reformas y las leyes mantienen. Es decir, unas veces se contraponen a ellas. La legislación básica está ahí, pero esa legislación necesita ser desarrollada. Sabemos ya ahora que hay comunidades autónomas, Madrid mismo, que está planteando una ley de educación nueva cuyos principios y valores se oponen a lo que la ley nueva te dice. Esa situación está ahí. E incluso puede ser distinta a la que otros gobiernos autonómicos tienen. Claro, aquí podemos tener una, Valencia otra, el País Vasco otra, etcétera, etcétera. Y el quinto punto y último, importantísimo, también es que la política educativa, como es lógico, las leyes que la determinan, que la fijan, están condicionadas por cómo se interpretan y cómo se aplican. ¿Qué quiere decir eso? Que hay instituciones y personas encargadas de interpretarlas y aplicarlas. Las administraciones, primero, lo dije ya antes, pero también los juristas expertos, profesores de Derecho Constitucional, Administrativo, Economía, personas que tratan temas de educación y que escriben sobre ellos y que piensan y opinan e interpretan.
y sobre todo la judicatura, jueces. Volveré al final sobre el punto ese porque a mi juicio uno de los puntos clave va a ser ese. Bien, ¿cuáles son los principios, valores que subyacen? No, sino que están ahí, están dichos. No me invento nada. ¿Cuáles son los principios, valores que la nueva ley dice que tiene? Y uno empieza con el artículo 1, párrafo 1, y lo primero que se encuentra en él es una referencia a que esta nueva ley está impregnada, influida por la Convención de los Derechos del Niño Menor, llamémoslo así, porque se trata de menores de 18 años, de 1989, que España ratificó un año después justo. Y claro, al ratificarlo, eso quiere decir que esa convención tiene rango constitucional, al mismo nivel que todos los derechos y libertades que la Constitución fija en otros artículos. Y el problema que se nos plantea, y es la Convención de 1989, que está vigente constitucionalmente, aunque los jueces no lo reconocen así, y la mayor parte de los que se dedican a esos temas, juristas expertos, tampoco, pero es obvio, lo saben, además, y entonces se callan, no dicen nada. ¿Qué dice ahí? Pues dice nada más y nada menos, y la Ley de Protección al Menor de 1996 ha desarrollado ese punto y por lo tanto está vigente ahora, que los menores de 18 años tienen libertad, no libertades, libertad de pensamiento, conciencia y religión, de creencias. Dicen que tienen derecho a una información plural. Dice que tienen derecho a ser oídos en todo lo que les afecta. Y por lo tanto, estos 3 puntos solo, hay otros, pero yo digo, esos 3. Suponen un límite claro, es obvio, al derecho que la Constitución reconoce a los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con las convicciones suyas. ¿Cómo casar eso con la libertad de pensamiento, conciencia y religión? Supone también un límite a la libre creación de centros, es obvio. Y sobre todo supone un límite a concertar aquellos centros que no respeten la libertad de pensamiento y conciencia. Es una cosa obvia, es tan claro que no haría falta que lo dijera aquí. E incluso se opone a la existencia de la enseñanza de una religión confesional con orientación adoctrinadora. A mí, por lo menos, me parece obvio, es una cosa de sentido común, o una cosa u otra cosa. ¿Cómo casar eso? Bien, el problema primero, repito, que va a estar ahí. Segundo, se va uno a la disposición adicional 41 y allí se dice que en los procesos de enseñanza y aprendizaje se tendrá en cuenta, se introducirá una historia de la democracia en España y de la cultura de las minorías étnicas. Y se dice también que se enseñará y aprenderá, no se dice cómo y dónde exactamente, pero que es un principio que impregnará todo, la historia de los hechos que hayan atentado contra los derechos humanos. Y pone 2 ejemplos, para que tengamos claro qué es eso. El Holocausto 1 y la lucha por los derechos de las mujeres otro. Sigo. Entre esos principios, valores, otro, es obvio, está el principio de igualdad. En el artículo 1 se dice de una manera clara que la educación tiene que estar pensada, dirigida, tiene que tener el objetivo de no discriminación por cualquier condición personal o social. Las nombra todas, imaginen ustedes una, está ahí. Eso supone igualdad mujeres-hombres, por lo tanto, coeducación, ideología de género y respeto de las identidades culturales, sexuales, etcétera, etcétera. Supone una educación compensadora de las desigualdades sociales y sobre todo de acceso a la enseñanza.
supone la existencia o el que tienen que arbitrarse, luego vamos a ver cuáles son y si eso se cumple o no, hasta qué punto, los recursos necesarios, y recursos no es dinero solo, no es eso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos con carácter general y el máximo desarrollo de las capacidades suyas. Eso plantea un tema sobre el cual diré algo, que es el tema de por qué se mantiene la titulación al final de la ESO. Cuando ya más de un experto o conocido, otros no, se han manifestado a favor de que esa titulación desapareciera. Luego veremos por qué subsiste, de qué modo, y porque yo desde luego me inclino porque esa titulación, tal y como está ahora y como estaba antes, desaparezca. Y luego también se dice que otro de los fines que la ley tiene que tener es evitar las segregaciones mediante una adecuada distribución del alumnado entre unos centros y otros, se supone privados y públicos, sobre todo aquella parte de ellos y ellas que necesita apoyo, más medios, recursos, etcétera, etcétera. Esos son principios, no me invento nada, que están ahí. Luego veremos a ver si eso, de qué modo se espera que se cumpla. Una de las, como consecuencia, si queremos o se quiere una enseñanza que no discrimine, segregue, etcétera, en la ley también lo que se dice es que hay que poner el acento en la educación pública como educación común a todos, que la base del sistema de enseñanza tiene que ser no la educación concertada, etcétera, sino la educación de naturaleza pública. Y con vistas a eso, en los artículos 15 y 81 se plantea la necesidad de un incremento de las plazas públicas, fijándoles a las administraciones educativas, sean del partido que lanza esta ley o sea de los que se oponen a ella, el criterio de que cuando actúen tienen que actuar con la idea de que tienen que incrementar las plazas públicas. Vamos a ver si eso lo van a hacer o no. Yo ya avancé que no, algunas no. Luego, en la disposición adicional número 15, y este es un tema que se ha comentado en las interpretaciones que he visto en prensa y en los medios, pues son de distinta índole. Se habla de la cesión de suelo público para centros públicos. Hay quien dice que ahí lo que se prohíbe es que se ceda suelo público para la construcción de centros no públicos, privados, vamos. Bien, yo leo lo que pone allí y ahí no dice eso. Allí lo que dice, leo. Los municipios cooperarán con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos. Pero no lo impone como obligación exclusiva ni obligatoria. Cooperarán. ¿Significa esto que se prohíbe que no cooperen y que en vez de cooperar para centros públicos lo hagan para centros privados? No. En ningún lugar de la ley esa prohibición está. Y en un sistema democrático está permitido y se puede hacer todo lo que no está expresamente prohibido. Por tanto, no van a cambiar en aquellas comunidades autónomas, ayuntamientos en las que gobiernan partidos cuya política no va precisamente en esa línea, no van a cambiar absolutamente nada. Y luego aparece un artículo, el 84, en la cual habla de la función de las comisiones de garantía para que se vele por una equilibrada distribución
de los alumnos que precisan apoyo o que están en una situación económica desfavorecida. Pero tampoco dice cómo. ¿Quiere eso decir que como en Estados Unidos a finales de la década de los 60 se va a instaurar un sistema de transporte público para llevar alumnado de una zona económicamente desfavorecida a centros públicos o concertados de otras zonas, o bien llevar a los del otro centro ahí? Aquí no dice que se vaya a hacer eso, no dice cómo. Y cuando no se dice cómo, pues entonces quiere decirse que me cuenten a mí cómo se va a hacer esto. Es decir, se va a llevar al colegio, imaginen ustedes, el que quieran, aquí en Murcia, capuchinos, maristas, etcétera, etcétera, alumnado del polígono de la Fama de Murcia, y ustedes, primero por la idea ni del ayuntamiento ni de la comunidad autónoma, ni se les ocurra a ustedes que piensen hacerlo eso. Y por supuesto, en el supuesto de que lo hicieran, esa medida seguramente sería suspendida por la judicatura en defensa de los derechos de los padres para elegir centro. Con lo cual, las normas están ahí, las intenciones están, pero no dicen cómo se va a hacer eso. Luego, la ley nueva tiene una concepción menos selectiva y clasificadora. Cuando quiero decir menos, quiero decir menos. No quiero decir que no tenga, lo que quiero decir es que tiene menos que la LOMCE, claro. Menos selectiva, menos clasificadora, menos no equitativa, pero es una ley también meritocrática. Y la justicia social es una cosa, el bien común, la justicia es una cosa, y la meritocracia otra, ¿no? Yo planteo solo el tema, hay libros que pues, si quieren luego les puedo decir, en los cuales el asunto es uno de los asuntos más clave, sobre los que más se dice, habla, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente reválidas no hay. Solo se establecen evaluaciones de diagnóstico en primaria, en cuarto, y en la ESO, segundo curso. Evaluaciones, se dice, formativas, indicativas, nada más. Y como es obvio, se introducen todas las medidas de apoyo y de refuerzo personalizadas y de diversificación curricular que ustedes puedan pensar. No creo que quede fuera ninguna. Adaptaciones del currículo, integración de materias, agrupaciones flexibles, desdoblamiento de grupos, optativas. Si se les ocurre alguna otra, no se preocupen, también entra. Se establecen medidas también para evitar para llegar a que la repetición de cursos sea algo excepcional. Y sobre todo cuando se habla de las medidas para alcanzar la titulación básica de la ESO, se llega en el artículo 28, párrafo 7, a admitir evaluaciones ad hoc en el cuarto curso. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que la ley nos está diciendo que los centros docentes y el profesorado y las comisiones de evaluación tienen que hacer es que, salvo que un alumna, pues sea manifiesto que no ha asistido ni a clase, que no ha ido, etcétera, 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 un alumna que haya asistido a clase, usted tiene que adaptarle el currículo a lo que sabe y que apruebe. Claro, si lo que me están diciendo es eso, que hay que hacer una evaluación ad hoc para la persona esa, pues quiere decirse que al final lo que te están diciendo es mantengo el título, pero voy a hacer todo lo posible para que pasen todos. Hubiera sido mejor eliminar el título y sustituirlo, como es obvio, por un certificado en el cual aparece las competencias, si es que se le quiere llamar así, es otro término, a ver si puedo decir algo sobre eso. Las habilidades, las capacidades que ese alumna ha tenido a lo largo de los nada más y nada menos que 8 cursos de escolaridad
obligatoria, perdón, sí, no, perdón, 10. Y si después de 10 cursos no somos capaces de elaborar un currículo y saber qué capacidades esa persona tiene en los muchos diversos campos que hay, de naturaleza distinta, y no somos capaces de decir esta persona, por lo menos, las capacidades que tiene son esta, y puede desarrollar esto y aquello otro, y un consejo orientador. Que lo siga o no es otro tema, luego ya estaremos a ver si eso daría acceso o no, pero la titulación que desaparezca, porque es un tapón de botella, en el cual hay mucha gente que no tiene el título y que se ve en la imposibilidad de poder hacer luego otra serie de cosas. Bien, de una manera sintética y rápida, yo creo que los principios valores de esa nueva ley están ahí. ¿Qué valores o qué principios son los que la política educativa del PP la define de un modo claro? Y lo que voy a decir ahora, avanzo ya, que esta interpretación de la Constitución, del artículo 27, que trata de estos temas y otros más, no es la interpretación del PP solo, sino que es la interpretación mayoritaria en la mayor parte de los juristas expertos que tratan este tema, y todos no, cuidado, en la mayor parte sí, y en la mayor parte de la judicatura, incluido el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Avanzo ya eso para luego al final volver sobre el tema ese. Para quienes piensan en la idea de que el sistema educativo y que principios y valores son los que tienen que regir la estructura del mismo y qué forma darle, de acuerdo con esta interpretación, hay dos ejes básicos. La libertad de enseñanza, pero cuidado, ¿no? Entendida en un sentido restringidísimo como libertad de creación de centros, por lo tanto de establecimiento de un ideario, por lo tanto de apoyo y ampliación a los conciertos y apoyo a los conciertos y a la enseñanza no pública en todos los niveles, universidad incluida, FP, etcétera, etcétera, etcétera. Distrito único, cesiones de suelo público a la enseñanza no pública y financiación directa o indirecta de la construcción de centros concertados. En definitiva, se define como atención a la demanda social. La palabra que utilizan es esa. La demanda social, como saben ustedes, se puede dirigir perfectamente hacia un lado u otro. Y sobre todo, la columna básica es el derecho de los padres a que los hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con las condiciones humanas. Todo el sistema educativo hay que dirigirlo y montarlo para que este derecho se cumpla. Es decir, es más, la libre creación de centros y el establecimiento de un ideario y de que haya centros concertados es para poder satisfacer el derecho este. Artículo 27, no recuerdo qué párrafo, que es el 3 o el quinto, igualdad. ¿Por qué? Pues porque para que ese derecho se cumpla tiene que haber libertad de elección de centros. La terminología que usan es esa, es un eufemismo. De lo que se trata es de la libertad que van a tener aquellos centros en los que la demanda supera la oferta para elegir alumnado. Es el hecho que justifica constitucionalmente que exija una educación confesional evaluable con efectos académicos y como materia equiparable a otras, con un claro peso de horas y con una alternativa obligatoria. Porque si no, el derecho de los padres a educar a sus hijos con las condiciones no se cumple. He introducido el veto. Alguien me dirá, oye usted, esto no es del PP, es de Vox. Miren, yo les digo esto. Actuando desde la pura lógica desde la cual estoy planteando yo esto,
Si hay que montar un sistema educativo en el cual el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con las condiciones es la columna básica, perdónenme ustedes, pero el veto parental por pura lógica entra. Y veremos a ver el Constitucional qué dice. Es una cosa obvia. Es decir, yo como padre puedo oponerme a que el profesor explique esto, o que los profesores, o que el centro introduzca un curso sobre esto o sobre aquello. ¿Cómo se desarrollan estos dos principios que acabo de decir yo ahora? Bueno, uno, la enseñanza privada, sobre todo la concertada, es el modelo de gestión. La libertad de enseñanza se cumple. Ha habido presidentes de comunidad autónoma aquí en Murcia, consejeros del tema de educación y cultura, que han inaugurado el curso en la Universidad Católica diciendo esto que digo ahora y que venía allí. Este es el centro en donde efectivamente la libertad de enseñanza se cumple. No invento nada. Y eso lo que quiere decir es que no se puede exigir la coeducación para concertar, ni otras limitaciones. Es decir, que todo derecho privado, todo centro privado que solicite el concierto, automáticamente hay que darse, salvo que vaya fuera. Y siempre hay, porque si no se sacan de un lado, se sacan de otro lado. Y si no se sacan de los centros públicos, ya está. Lo público, en principio, por sí mismo, es algo no eficaz. Hay que aplicarle criterios y modos de gestión privados. Y de tal forma que los resultados académicos son una responsabilidad exclusiva de los centros, hay que hacer rankings, del profesorado, alumnado, familias. Y luego, por último, se tiene una concepción selectiva, etiquetadora y clasificatoria, no equitativa del currículo. Se refuerzan los filtros, reválidas, promociones de curso más exigentes, repeticiones de curso. Se sobrevalora eso que llaman la cultura del esfuerzo, que no es ni más ni menos que la ideología meritocrática en su expresión máxima. Luego, si quieren, hablamos sobre esto. Y luego se defiende para el sector público, fíjense bien la diferencia aquí, una concepción de la enseñanza tradicional. Se dice que la LOMLOE va contra la memorización, la memoria, los conocimientos. Y entonces se dice que no, que tiene que haber una cultura del esfuerzo, tiene que ponerse la base en la memoria, en los conocimientos, los datos con estándares detallados y evaluaciones acorde con ellos. Sin embargo, miren ustedes, publicidad del liceo el francés, que tienen ustedes aquí cerca. Publicidad que hacen ellos acerca de los objetivos del centro. ¿Cuáles son? Queremos dar a los alumnados sentido crítico, reflexión y autonomía. Educación personalizada. Cada alumno es un proyecto. Habilidades que el mercado laboral va a exigir. Empatía, capacidades, ciudadanía. No se memoriza, se dice eso, se experimenta. Formarse un criterio particular, un criterio propio. Aprender a exponerlo, hablar en público. Compartir aprendizajes, adaptarse a los cambios, trabajar en equipo. Utilizar toda la tecnología que esté en nuestras manos. Un centro privado no se anuncia con eso que dicen que la LOMLOE, es decir, básicamente podríamos decir que el espíritu de la LOMLOE en muchos temas, aspectos, es ese. Voy a la Ágabe o a Gabe, que no sé cómo se dice, School. Desarrollamos, dice, la comunicación, la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, las habilidades socioemocionales, las tecnológicas y hacemos programación robótica, y porque no hay más. Estos son los anuncios de la publicidad de los centros privados para atraer a los padres. No se habla de la cultura del esfuerzo, de la memorización,
de los estándares en absoluto. Sin embargo, hay quienes para el sector público sí piden eso. Curiosa cosa. Piensen sobre ello. Entramos en la parte última. Problemas, cuestiones, algunas he dicho ya, que se anuncian o que yo veo en la norma. Primero, tenemos un sistema educativo federal. De hecho, con la existencia de órganos de coordinación y de cooperación, la Comisión Interterritorial, de la cual forma parte el Ministerio, con los consejeros, consejeras, etcétera, etcétera, que presenta deficiencias de funcionamiento muy fuertes. No voy a entrar en ellas ahora porque me puede llevar tiempo eso. Pero sobre todo, en ese sistema no hay una lealtad institucional. Sabemos que la comunidad autónoma y los ayuntamientos que se opongan a aquellos aspectos de esta nueva ley que no esté de acuerdo con las políticas que piensen hacer ellos, o que hacen ya ellos, la aplicarán con retraso, la boicotearán, la entenderán en función del partido o del grupo que efectivamente detenta el poder ahí, la incumplirán y estarán planteando de continuo confrontación y recursos judiciales. O actuarán de tal modo que fuercen al Ministerio a que esté constantemente ante los jueces diciendo que esa medida o esa ley o esa ley de la comunidad autónoma X o Y ha hecho no se adapta a lo que la legislación básica dice. Por otra parte, la acción del Estado en un sistema de ese tipo tiene unos límites claros. Legales, es decir, hay competencias que las comunidades autónomas tienen y el Estado no puede entrar en ellas. Financieros, hay un artículo, una disposición última, en la cual dice que poco a poco, como mínimo, el presupuesto dedicado a este tema, a la aplicación de la ley, será el 5% del PIB. Mientras el gobierno que hay ahora pretenda llegar al 5%, que ya es, actualmente no se ve aún, ya es. En la declaración conjunta que diversos partidos, sindicatos, grupos de un signo político y otro firmaron en el año 1977, se pedía un mínimo del 6%. Aquí han fijado un mínimo del 5%. Recuerdo ahora que con el PP la parte dedicada a educación era aproximadamente, llegó a bajar hasta el 3,80 o 3,90. Luego, si piensan ustedes que esto lo cumplan otros, pues les contamos que no. Pero tiene unos problemas informativos y de gestión. El Estado carece de inspección propia. El Estado no sabe lo que está sucediendo en las comunidades autónomas si las comunidades autónomas no se lo dicen. Es decir, tenemos un Estado federal, nos guste o no, podrá tener sus ventajas o no, pero la situación que tenemos es esa. Otro tema, ya lo dije antes, titulación final de eso. Mire usted, yo voy a ser muy claro. Soy de los que creen, y ha habido quien lo ha mantenido antes que yo, eso ya, no estoy hablando de una cosa en el campo de la educación, pedagogía y tal. No me recuerdo un maestro inspector exiliado, Hernández Ruiz, que escribió un libro, bueno, se ha escrito mucho, pero en uno de ellos ponía algo que a mí me dejó, que yo sabía que yo también pensaba así, pero no sabía darle forma. Si la enseñanza es obligatoria, en la enseñanza obligatoria no puede haber suspensos. Obligatoriamente no podemos etiquetar, clasificar negativamente a alguien. Imaginemos que nos están haciendo eso y que nos someten obligatoriamente a un tipo o régimen de enseñanza, aprendizaje o de situación en la que, en función de unos criterios dados que no son aquellos que a lo mejor coinciden con las capacidades nuestras, se nos obliga y se nos etiqueta negativamente. Perdón ustedes. Si es obligatorio, no puede haber etiquetado.
y clasificaciones negativas, a cada uno según sus capacidades hasta donde pueda. Y no hay ceros, ni unos, ni dieces. No puede haberlos. Ese es mi criterio. Y hay un problema por ahí con un profesor de secundaria en Asturias que le da por poner básicamente no a todos los alumnos, al alumnado todos no, a los que no van no, y tal, 10. Lo han expedientado y lo han suspendido de empleo y sueldo por 8 meses, creo. Lo último que sé. La cuestión del examen es la cuestión clave. Porque significa el etiquetado, la clasificación, la meritocracia en estado puro, y es donde el profesorado no quiere, en general, perder ese poder que tiene, que es el que le da el decir tú abajo y tú arriba. Tú subes o tú bajas, y tú no sirves para esto o tú sí sirves. Someternos obligatoriamente a una estructura de ese tipo, a mi juicio, no solo no tiene sentido, sino que pedagógicamente y educativamente es algo pernicioso, detestable. Perdón ustedes que utilice términos a veces un poco fuertes, pues que si no lo digo parece que no queda claro. Luego, esta nueva ley no aborda, como han hecho, como nos ha pasado con todas, un tema que es clave, algo dije antes: la selección y formación del profesorado. ¿Va a seguir todo el profesorado que a lo largo de este siglo va a entrar? Y le quedan 80 años al siglo. Estamos formando ahora el profesorado que va a entrar en los próximos años, el profesorado que vamos a tener hasta finales del siglo lo estamos formando ahora. Y estamos reformándolo con un sistema que nadie se ha atrevido a reformar, a tocar en ninguna ley hasta ahora. El estatuto del profesorado es una asignatura pendiente que se habla de ella pues cada cierto tiempo. Yo recuerdo pues en los años 60, 70, 80, 90 y seguimos 40, 50 años que nadie se atreve a decir, bueno, y esta ley pues, tampoco. Comprendo que no es fácil, no trato con esto de decir que no saben qué es lo que hacen, no. Han medido a ver, han visto a ver hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no, y ven que efectivamente ese es un campo que en este momento no toca. Vale. Luego, toda reforma lleva consigo, desde su misma implantación, una contrarreforma. Una cosa es aprobar una ley, hay ministros que dicen, no, la ley está aprobada y la educación, el próximo curso, ya cambia, en absoluto. La aplicación es la que determina si efectivamente la realidad va a modificarse y por dónde. Esta es una ley, en lo que me parece a mí, de posibilidades e intenciones, a mi juicio, en algunos casos, como os dije, con las cuales estoy prácticamente de acuerdo, pero que otra cosa es las realizaciones e imposición. Es decir, con esta ley, si se quiere, se pueden hacer cosas que con la otra no se podían hacer, y cosas, a mi juicio, positivas. Pero eso no quiere decir que necesariamente se vayan a hacer. Precisamente por la debilidad de los instrumentos y la falta de voluntad política para, por ejemplo, frenar la progresiva mercantilización que en todos los ámbitos de la educación se está produciendo. En todos, el capital privado y los fondos de inversión han encontrado un campo en el cual la rentabilidad es alta. Universidad, FP, etc. Y están entrando en él desde hace años. Impulsar la mejora de la educación pública. Ya dije antes que, bueno, que el ayuntamiento que quiera ceder solares para centros públicos lo puede hacer y el que no, nadie le va a decir que no lo haga, que no puede hacerlo. Pero el tema no es ese. Yo, por ejemplo, voy a mencionar uno solo. Comprendo que no es fácil, pero ¿qué dificultad hay si en los centros privados un niño o niña entra con 3 años y sale con 18 años? Y hay profesorado de infantil, de primaria, de secundaria, de FP, y están conviviendo en el mismo centro todos. ¿Qué dificultad hay para que en la enseñanza pública haya centros integrados
en los cuales los padres y madres sepan que cuando llevan a sus hijos e hijas allí, entran con 3 años y ya no tienen que pensar cuando tienen 12 a ver a qué instituto va, cómo no va, o dónde puede hacer, o cuando acabe luego a ver a dónde. ¿Qué dificultad hay? Las hay. No sé, no soy tan ingenuo que no sepa que hay. Pero una medida de la índole yo creo que fortalecería la educación pública. Igual que esta puede haber otras. Nadie habla de eso, no se plantea, no conozco ni siquiera ninguna comunidad autónoma gobernada por el PSOE que tiene que aplicar esta ley en la cual se defienda por ejemplo, esto tan obvio. No parece que la ley tenga que no tenga los instrumentos, puede tenerlos, pero la voluntad política de quienes tienen que aplicarla para amortiguar las desigualdades educativas, sociales por un lado, territoriales por otro lado. Y luego ha habido un cambio. La ministra era una y ahora hay otra. Y fíjense, el señor Wert dejó el ministerio, aplicó su ley, se enfadó con todos, le reprocharon todos, en fin, todo lo que ustedes quieran, muy duro, etcétera, etcétera. Y le sustituyó el señor Íñigo Méndez de Vigo. Y recién nombrado, lo primero que hizo, las primeras declaraciones que hizo es: voy a quedar con Gabilondo por el pacto. Es decir, el duro ha sido el otro, y aquí vengo yo, que soy el policía bueno, con una cara, sonrisas, y vamos a ver qué es de esta ley lo que se aplica y qué no. Y efectivamente, ante las resistencias que había, las reválidas no se aplicaron. Vamos a amortiguarla. Se aplicará, sí, pero aquí estoy yo. El talante es otro. ¿Qué es lo que la ministra nueva hace? Exactamente lo mismo. Declaraciones primeras que hace prácticamente al siguiente día de que la nombra. Quiero dar pasos para lograr un pacto de Estado por la educación. Si quieres lograr un pacto, ¿por qué no lo habéis hecho antes? Entonces la ley no sería esa, sería otra, en el supuesto de que se pudiera llegar a un pacto que diera origen a una ley que a mi juicio no se puede, es otro tema. Y luego dice, la ministra de Educación aboga por dialogar de forma más seria y sosegada. Se ve que el diálogo que se hacía antes no era ni sosegado ni serio. Y bajar los decibelios. Es decir, sedémonos y vamos a ver de todas esas amenazas que la enseñanza privada y concertada hay, de todas esas amenazas contra la religión confesional, vamos a ver qué se aplica, cómo, etcétera, etcétera. Por último, esta es una ley, como la otra que hubo antes y la otra, que nace con una fecha de caducidad indeterminada. Previsible, sí, claro. Razones, una. Un pacto educativo en España, a mi juicio, es inviable. Punto. Si quieren ustedes, ya he hablado mucho sobre esto y muchas personas que hay aquí me han oído sobre ello. Y dos, pues las leyes y las reformas tienen una seducción. Es decir, ¿qué ministro o ministra no pone su nombre y firma de una ley nueva? Bueno, pero el tema principal, a mi juicio, no está ahí. El tema principal está en los recursos de inconstitucional que el Partido Popular y Vox han presentado contra la ley. Yo he podido leerlos ambos. Y los temas básicos son estos. Religión confesional. El tratamiento que la LOE da a la religión confesional es en una disposición final, no la nombra entre las materias ni de primaria, ni de la ESO, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no incluye, académicamente no vale, alternativa no hay, y simplemente hay una disposición final que dice que la religión se acuerda de acuerdo con los acuerdos del Vaticano del 79 y las leyes que regulan la religión islámica, etcétera, etcétera. No dice más. Es una medida muy hábil. Cuidado, yo entiendo a quienes han dado forma a esta ley nueva, han medido cada palabra y cada artículo para que el recurso de constitucionalidad no prospere. Muy hábilmente. Muy hábilmente. Nadie puede decir que es inconstitucional, puesto que el artículo dice
que la religión confesional se adaptará a lo que los acuerdos... Tanto no dice no habrá, no dice nada que yo pueda decir. Pero claro, en el recurso lo que dicen es que, oiga usted, que hay unos acuerdos y que ese es un pacto internacional con un Estado y que usted ahí me tiene que decir exactamente que va a ser en las horas de clase, que etcétera, etcétera, cuántas horas va a tener, y usted tiene que incluirla como materia, obligatoriamente. Claro, o se denuncian los acuerdos, o desde luego de acuerdo con los acuerdos. Allí se dice que la religión confesional, la católica, la islámica, es otro tema. Son materias que tienen que ser académicamente equiparables ambas. Pero como los acuerdos no se denuncian, porque eso supone otro problema adicional político y al momento no es este, parece ser que no es el momento, vamos a decir nunca, pues entonces el tema está ahí. Segundo punto. La LOMLOE conculca la libertad de creación y elección de centros que han sido fijadas por el Tribunal Constitucional en otras sentencias y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación acorde con etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Pues porque no da la opción de una religión confesional clara, porque no se reconoce la demanda social y porque no se reconocen estos derechos a elegir centro. Como no lo dice, y la demanda social, el que la palabra demanda social no aparezca, quiere decir que no se garantiza y que por lo tanto las administraciones podrán, pero si quieren lo harán, si no, no. Régimen de conciertos, con educación. No se puede exigir, según el PP y Vox, constitucionalmente que el concierto se supedite a que la enseñanza se elige por sexo o no. La información última que me ha llegado hoy es que el recurso de constitucionalidad, el ponente es del Tribunal Constitucional, don Enrique Martínez, juez del sector conservador, como no, que es el que ya en el informe suyo que se debatirá en el Tribunal Constitucional el lunes próximo, una de las cuestiones que plantea es esta. La exigencia de coeducación es inconstitucional. En esto no dice ninguna cosa que no sea, vamos a decir, nueva. El Tribunal Constitucional en la sentencia de la LOMCE lo dijo ya. Y en otra sentencia en relación con un concierto concedido a un colegio del Opus Dei, también dijo que constitucionalmente no se puede denegar por esa causa el concierto a un centro. Por tanto, el Tribunal Constitucional ya tiene un criterio propio. Y mientras la composición del Tribunal Constitucional sea la que es, de ahí todo el problema que hay y todas las negativas que hay a modificar la composición del Tribunal Supremo, del Constitucional, etcétera, 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 pues uno de los puntos que seguramente se anulará será este. Si esto va al Tribunal Constitucional del 26, la relación ahora es del sector conservador, hay 7, y del sector progre podemos decir 3. Si se llega a un acuerdo para renovarlo, parece ser que en el acuerdo, por lo que tengo oído, no me hagan caso ustedes que yo no tengo una información, parece ser que la relación va a ser 7-5, pero el sector conservador va a ser predominante, si efectivamente esto es así. Si se debate el 26, quiere decirse que si en fecha próxima se renueva, habrá que volverlo a debatir luego con la composición nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Esto plantea un tema, claro, bueno, esto lo dejo para ahora digo dos cosas más y luego el tema este. Otro de las cosas que se dicen ahí es que el Estado hace dejación de competencias en favor de las comunidades, sobre todo en materia lingüística y en materia de currículo. Efectivamente, la LOMLOE, muy hábilmente,
no dice estas competencias que son del Estado pasan a las comunidades autónomas, pero sí dice que se oirá o se planteará en una comisión en la cual la representación de las comunidades autónomas no se decidirá por el Estado nada sin que antes las comunidades autónomas tengan información, etcétera, etcétera, etcétera. El temor, tanto de un partido como de otro, es que esto se convierta en una comisión en la cual las comunidades autónomas sean las que de hecho sean las que definen el currículum, las competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones que el Tribunal Constitucional tendrá que decir si eso es constitucional o no, pues será eso. Y luego el otro tema, que es un tema que a mi juicio se plantea muy mal y que nadie sabe por dónde va muy bien, que es la integración del alumnado en enseñanza especial en centros ordinarios. Bien, ¿qué puede pasar aquí? Y acabo ya. El tema está en que algunos juristas, unos pocos sobre todo, en la sentencia que el tribunal dio con motivo de la LOMCE, es decir, el tribunal lo que puede decir es, este artículo, sea de la LOMCE, etc., es inconstitucional. Lo que se le reprocha en este caso es que en la sentencia esta dijo no solo la exigencia de la coeducación es inconstitucional, lo que la LOMCE decía al respecto es constitucional, sino que además se ponía en funciones del Parlamento, del legislador, y decía que ningún Parlamento futuro podía aprobar una ley por la que la coeducación se exigiera para tener conciertos. El Tribunal Constitucional está ocupando el papel del legislador. Usted puede decir que es inconstitucional, pero usted no puede decirle al legislador por dónde tiene que ir. ¿Qué es lo que ha sucedido con la sentencia última sobre el estado de alarma, excepción, etcétera? Etcétera. Dígame usted si es constitucional o no. Punto. Pero no me diga usted lo que tenía que haber hecho es esto y aquello. Me temo que con la composición del Tribunal Constitucional y con la judicatura que en este país existe, que es de mentalidad ultraconservadora, mayoritariamente, la LOMLOE vaya mucho más allá de la legislación y que en la aplicación habrá recursos de todo tipo, y aquellas comunidades autónomas que pretendan llevar la LOMLOE o aplicar algunos de los principios que vienen ahí, desarrollarlos, pues se encontrará con que la judicatura se retirará. Esto está sucediendo en la comunidad valenciana. Medidas que desde el gobierno, entre Compromís y el PSOE en materia de educación, se toma, el Tribunal Superior de allí las declara ilegales. Y como este tema es un tema que como las personas que me conocen bien saben que me afecta, digo lo último ya. La última sentencia del Tribunal Constitucional, por la cual se admite que con la coeducación un colegio de Cantabria del Opus Dei tenía derecho al concierto, el ponente fue don Andrés Ollero, que es un miembro destacado del Opus Dei. No digo más y con eso queda dicho todo. Muchísimas gracias. Porque está rojo. Está estropeado. No. ¿Se puede preguntar algo? Sí. Ahora sabe. Sí, ahora. ¿Sí se oye? Bueno, hablo fuerte. No, simplemente decir que ahora la mesa se abre y que podéis preguntar, ser breves por favor, tanto en la pregunta y para que Antonio pueda responder al máximo posible. A mí me gustaría preguntarle al señor ponente qué rango tiene la norma
jurídica que reconoce el derecho de los padres a elegir la libertad de educación de los hijos, comparada con la propia ley de educación que se ha aprobado. Según el Tribunal Constitucional, que es lo que vale. No le oigo muy Que bien. según el Tribunal Constitucional, tiene un rango constitucional porque consta o se deriva de los derechos que se reconocen en la libertad de creación de centros y en concreto a los padres en el artículo 27 de la Constitución. Bueno, pues entonces podemos considerar que ese derecho de los padres es más importante jurídicamente que la ley aprobada en las Cortes. Para quienes piensan así, sí, para mí, Yo para mí veo la cosa para mí no. un poco clara, sí. Sí, claro. Yo considero que es una idea que voy a decir que creo que compartiremos la mayoría porque es de lógica, que cualquier grupo político que llega al poder, lo normal es que en las leyes que aprueba le impregne su propia ideología. Eso no podemos prescindir nunca de esa cuestión. Y eso habrá pasado a lo mejor con esta ley. Lo que no quita el derecho de los demás grupos a impugnar esa ley si es inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. Porque claro, lo que está claro es que todas las leyes deben de estar inspiradas fundamentalmente en la libertad, que es, digamos, el derecho más preciado del hombre en todos los aspectos. Entonces, si además la ley que reconoce el derecho de los padres a elegir la educación es de superior categoría a la ley aprobada en las Cortes, yo creo que es fácilmente impugnable y que prosperaría ese recurso. Si no hubiéramos ratificado la Convención de los Derechos del Niño de 1989, sí. Si la hemos firmado y ratificado, no. ¿Por qué? Porque usted me habla de la libertad de algunos padres y madres. Bien, yo le hablo de la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los menores de 18 años. Cuando la Convención del 89 se aprueba, hay algunos estados que no la firman o que la firman con reservas. Y la reserva se refería al artículo este. Esos países son todos los países islámicos, porque según el derecho islámico y según la religión islámica, los padres tienen la obligación de educar a los hijos en la fe islámica. Y entonces esos estados, en un ejercicio de coherencia, puesto que en la legislación suya lo que figura es eso, lo que hicieron fue, yo firmo la convención, pero el párrafo del artículo es ese. No reconozco la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los menores de 18 años. Hubo otros dos estados que tampoco, que firmaron, pero que también no firmaron con reservas, es decir, dijeron que no firmaban el artículo ese. Polonia 1, un estado de mayoría católica, no lo dijo así, el estado polaco en el año 89 dijo que según los usos y costumbres que había allí, los padres tenían el derecho de educar a sus hijos en las creencias suyas. Y el otro fue el estado del Vaticano, también razonablemente y lógicamente desde la perspectiva suya, porque en el Código de Derecho Canónico hay un artículo que dice que los padres católicos que no eduquen a sus hijos en su fe incumplen gravemente y cometen un pecado muy, muy grave. El problema que nosotros tenemos aquí es que no hemos tenido la valentía de, como los estados islámicos y el del Vaticano, decir, y somos hipócritas, es que firmamos eso pero no lo cumplimos. Mejor es no haber firmado y haber dicho, firmo la convención, pero oye usted, ese artículo en el cual yo reconozco la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los menores de 18 años, no. Desde el año 90 es una libertad constitucional al mismo nivel y con el mismo rango que la libertad y el derecho de los padres. ¿Cómo se casan? No me pida usted que yo cuadre el círculo. No lo sé. Bueno, habría que ver caso por caso y puedo decir en muchos casos que sí. Pero en la legislación constitucional española es una vergüenza, y lo digo así, que la mayor parte de los juristas y expertos, y en la mayoría o la totalidad, no quiero decirlo así, la casi totalidad de la judicatura, no se acuerde de que firmamos la Convención de los Derechos del Niño y que hay una ley
de Protección del Menor de 1996, reformada en el año 2015, que reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los menores de 18 años. Y si no, no haberla aprobado, esa ley. Pero esa ley está ahí. Pero cuando uno tiene unas gafas y solo ve una cosa y no quiere ver otra, pues uno solo ve una cosa y no ve otra. Los derechos de los padres están ahí, pero los derechos de los padres tienen límites. Y luego, en materia de educación, en otras no, tenemos una educación militante. Militante quiere decir que hay un ideario educativo constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un centro privado o público, profesor público, privado, me da igual, padres o centros, cuyo ideario educativo se opone al ideario educativo constitucional, ese derecho de los padres no puede, no tiene, esa libertad de los padres no puede oponerse a ese ideario. ¿Cuál es ese? El párrafo 2 del artículo 27, que reconozco que puede ser interpretado de distintos modos. Pero hay una serie de principios constitucionales. No tenemos una constitución aséptica, neutra. A lo mejor algunos piensan eso, que va. Tenemos una serie de principios, la libertad es uno, la igualdad otro, el pluralismo otro. ¿Cómo yo puedo garantizar una formación plural si yo doy derecho a determinadas personas, sean los padres o quienes sean, a que sus hijos e hijas o quienes sean reciban aquella información que solo ellos quieren y en el sentido que ellos quieren? ¿Qué información plural es esa? Vivimos en sociedades plurales. Yo no puedo, ¿cómo diría yo? No puedo entender aquello que no conozco. Usted puede creer conforme quiera, pero usted tiene que, en una sociedad democrática, entender a otros que piensan y creen de otra forma. Pero si usted ya de principio se le pone una barrera por la cual la enseñanza que se le da se plantea como única verdad obligatoria que excluye cualquier otra, y las otras son erróneas todas, y las otras resulta que no las conozco o no se nombran o se conocen deformadamente, entonces la sociedad esa no va a ser una sociedad libre. Nunca. Será libre uno. Perdón un momento. Antiguamente se hablaba en casos parecidos a este de lo que se denominaban leyes injustas. Eran las que pugnaban de alguna manera contra las normas religiosas, contra la Constitución, etc. No sé si este asunto podría incurrir precisamente en ese tema de las leyes injustas. No lo sé cuál. Porque haya una colisión entre distintas libertades y distintos derechos de los ciudadanos en cuanto a la ley que estamos... No, yo no creo que sea una ley injusta esta. Es decir, desde el punto de vista del derecho de los padres a que conculque el derecho de los padres, que conculque la formación religiosa y moral, eso no se lo prohíbe nadie. No, a mí me parece una ley injusta, pero desde el punto de la revista de la justicia social y del principio de igualdad. Igualdad ante la ley, cosa que en este país no existe, y no me pida usted que sea más claro. Y por otra parte, igualdad desde el punto de vista no de las oportunidades ya, sino, vamos a ver, desde el momento en el cual obligatoriamente un niño o niña desde los 6 años, desde los 5 años ya es sometido a un sistema etiquetado y clasificatorio en el cual se le va a posponer y no se van a reconocer positivamente las capacidades que tiene, y se le reconocen otras o se le niegan otras o se le asignan otras que no tienen y se le juzga por eso, ese es un sistema por principio injusto ya. Una sociedad meritocrática es una sociedad injusta. Más intervenciones. Muchas gracias. Lo digo por dar tiempo a... Sí, supongo que allí. Yo quería comentar el tema de la igualdad y de la equidad en la educación, que me parece bochornoso lo de los centros privados, los privados concertados, pero es que incluso en los propios públicos
que existan guetos, porque sí que es verdad que todos tienen el mismo derecho y demás, pero nosotros mismos, no sé si porque académicamente queremos tener unos resultados y que queremos tener unos determinados rankings como centro, ponemos determinados programas a los cuales pueden acceder solamente un determinado tipo de alumnado. Y estamos creando guetos en los propios centros públicos, algo que me parece también que es bochornoso, que todas las leyes educativas protestan, que todas las legislaciones promoverán que el alumno tenga la misma oportunidad y demás, y él quiere el papel escrito, porque realmente si pones una tablet, pones un bilingüe con un nivel alto, que todos los niños no lo tienen y demás, pues al final lo que está haciendo es que haya las primeras letras, los grupos buenos, y las letras del final, pues los grupos malos. Yo tengo una tutoría este año que no hay ningún alumno que sea castellano y cada uno de una nacionalidad y entonces dices, ¿tú cómo enseño en esta clase que yo tampoco tengo la formación? Porque no me han formado, ni he sido seleccionada de forma correcta para trabajar con este tipo de alumnado. Y estoy dando clases y cobrando por ello. Perdón. Me alegro mucho de que haya usted dicho todo lo que acaba de decir ahora, porque la idea mía no es que me pregunten cosas a mí. Yo llevo hablando ya muchísimo tiempo. Yo creo que lo único que puedo decir es repetir, incidir, desarrollar algunas de las cosas que he dicho. Aquí hay muchas personas, usted por ejemplo, y otras personas que son docentes o lo han sido o tienen una relación con la educación. Si vienen aquí hoy a oírme es porque el tema de algún modo les llega, ¿no? Entonces la idea que tengo yo, lo que pensaba decirles es que yo prácticamente no voy a decir nada más ya. Yo espero que muchas de las personas que hay aquí cuenten su experiencia, su perspectiva, qué es lo que piensan a partir del planteamiento que he hecho yo. Yo no he venido a convencerles de nada. Yo he venido a expresarles el punto de vista mío y hacer qué piensen. Y ya está. Por lo tanto, muy bien. No tengo nada que decir. Y si no tengo nada que decir a otros, muy bien. Porque yo lo que quisiera es que entre las personas que están aquí, bueno, pues que entre ellas que hablen. ¿Hay una otra persona, tutor, tutora, docente, que pueda decir sobre esto algo o quiere decir algo? Yo creo que los docentes vamos a estar todos de acuerdo en que esa es la situación que se produce, ¿no? Que está muy bien, creo que ha sido una bien. Eso es la realidad, ¿no? Yo quiero hacer si no hay nadie más que quiera decir algo, bueno, podríamos pasarnos toda la noche, ¿verdad?, hablando de muchas cosas de la LOMLOE. Yo no soy una forofa de la LOMLOE porque, independientemente de todos estos... independientemente de todas estas cuestiones, ha formulado dicho muchas cosas que eran muy interesantes, pero es evidente que no podemos ir con toda la ley. Voy a ir yo como tú tienes tus obsesiones, yo tengo las mías, con una obsesión de la ley. Yo no me fío de una ley, ni de una igualdad, ni de una libertad, ni de una libertad de criterio, ni de una formación de las personas que secciona la música y el arte. No se puede, estamos hablando de los derechos del niño y estamos quitando a todos los niños de la escuela pública porque la gente que tiene dinero ya se paga el conservatorio y se paga las clases de arte y las de ballet, etcétera. Lo más importante y una de las cosas fundamentales para tener espíritu crítico, que es la música y que educa como personas. Sacaba a colación la propaganda del colegio, de los colegios ingleses, de todos los colegios privados. Hay un consenso general que se podría establecer con claridad sobre las tonterías educativas desde mi punto de vista, como yo soy políticamente incorrecta, las tonterías educativas consensuadas. La educación emocional, las inteligencias múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. El futuro, la protección del futuro. Señores, aquí lo que vendemos es vamos a educar a sus hijos para el futuro. Esto está muy bien, pero ¿quién sabe cómo va a ser el futuro? Si no tenemos la más remota idea. Si vamos a vivir en la sociedad del ocio llegado el año 2000 y estamos en la del paro, la crisis del coronavirus. ¿Cómo sabemos? Vamos a educar personas inteligentes, capaces, con conocimientos, con sensibilidad, con capacidad artística, que serán capaces de enfrentar el futuro mejor, sea el futuro que sea, porque en la misma LOMLOE se llena la boca de todo el vocabulario neoliberal. Emprendimiento, se me olvidan todas estas cosas, como claro, tablet, más informática, contra todo sentido lógico. La neuropsicología, cada vez más revistas científicas, que no es bueno darle a los niños tabletas, toma a los 3 años. ¿De qué estamos hablando?
Creo que la LOMLOE es una oportunidad perdida, voy a llamarlo gobierno progresista porque llamarlo de izquierda me parece exagerado, de un gobierno progresista para haber hecho una buena ley de educación, porque todas estas cuestiones, los mismos miedos que tienes tú los tengo yo, sabemos lo que va a pasar. De hecho ya en el País Vasco hay un acuerdo, no sé si te ha llegado la onda, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, que están muy de acuerdo con la LOMLOE, entre otras cosas porque claro, también está la cuestión de las autonomías, han llegado a un gran acuerdo para crear en el futuro, lo más pronto posible, una única línea de centros, una única red de centros vascos, que integre los públicos y los privados, por supuesto con dinero público. Ahí está, pues eso, hay sindicatos dando una campaña en contra, pero esto no se oye, porque la izquierda, que tiene la obligación de ser crítica siempre, con esta ley, como parece que viene de allí, se está callando muchas cosas que creo que no hay que callarse, y que le hacemos un flaco favor a la izquierda y a la educación si nos callamos con estas cosas y con muchas otras, pero no quiero seguir porque si no, sigo toda la noche. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención más? Oye, Enrique. Yo de lo que has comentado, el tema de lo judicial, no solo en educación, pero el tema de lo judicial, me hace pensar cuándo llegará el momento que algunos digamos ¿para qué quiero votar? Si cuando el poder lo tiene la derecha hace lo que quiere y cuando no lo tiene utiliza su poder en los medios judiciales para hacer lo que quiere. ¿Cuál es la solución? Se me antoja complicada, porque lo único que se me ocurre es forzar y eso llevaría a un enfrentamiento, pero lo están forzando, es lo que pienso. ¿Otra intervención? Bueno, por parte mía, muchísimas gracias. Yo comprendo que ya son horas para que vayamos pensando en dejar esto. Contento por haber estado aquí, contento porque he hablado con libertad y contento pensando que a lo mejor dentro de 5 o 6 años pues tengo que volver. Será probable y conveniente.